Bienvenido, mi nombre es Wilfredo Díaz González. En este caso, me pidieron hacerle una explicación un poquito más profunda y al detalle de este mock-up que tenemos aquí disponible. Así que voy a ir parte por parte. Si se me olvida algo, pues me lo dejan en los comentarios para poder hacer otro video que les satisfaga, ¿verdad? Para cuestión de instruirse. Aquí tenemos la propeller. En este caso esta propeller es fija, ¿verdad? Fixed propeller. Este es el hub de la propeller. Tiene los tornillos de la propeller, tiene una secuencia de torque, una especificación de torque. Tiene entonces los safety wire, que en el manual te especifica cuál es el safety wire que debe de utilizar. Este es el flywheel, ¿verdad? Para la fuerza centrífuga, mantener el balance del motor. Tenemos el starter que genera rotación mecánica y a través de un piñón. Así que el piñón entra en contacto, los gears, con los dientes del flywheel y ahí le produce rotación. Obviamente, este starter es eléctrico y su fuente de voltaje proviene de la batería. Así que tiene un starter solenoid. El starter solenoid, que el solenoide le da provisión de 12 voltios al starter cuando el starter switch en la cabina le envía señal al solenoide a través de, ¿verdad?, una señal de 12 voltios que se alimenta de una batería. Una batería, en este caso es esta batería. El avión pues, está un poquito distante del motor, pero es básicamente el funcionamiento como tal. O sea, una vez ese voltaje de 12 voltios llega aquí, este circuito es el único que no tiene breaker. El circuito del starter no tiene breaker, ¿sabes? Esto es alto amperaje, el gauge del cable es bastante grueso, pues el starter consume bastante energía eléctrica. La rotación y las revoluciones por minuto que genera el starter no se comparan con las que cuando el motor está corriendo. Así que tiene que tener unos aditamentos para poder prender en esas bajas revoluciones. Eso lo vamos a explicar luego. Aquí, pues, cuando él está rotando, es muy probable que la generación esté apagada en ese momento, que no se seleccione generación, por las revoluciones por minuto que todavía no están en óptimas condiciones, ¿verdad? Así que no están en un valor óptimo. Pero aquí tenemos el generador que produce entonces nuestro voltaje para poder recuperarnos a través de un pulley, ¿verdad?, una correa, y produce rotación. Aquí ya en otra clase de cómo generar electricidad, los generadores y los alternadores, hablamos un poquito más sobre eso. Pues una vez el motor está en rotación, mecánicamente interna en los accesorios, en la parte de los accesorios tiene los magnetos. Los aviones tienen dos magnetos, esto para tener una redundancia. Así que los magnetos tienen un mecanismo que se llama, en este caso, el impulse coupling, que es que genera una rotación que se acumula y ahí entonces genera una chispa que descarga a través de un condensador y le tira una chispa a través de los harness a los spares que están en la posición, ¿verdad?, de before top descent, antes de que llegue al tope del pistón. Y ahí entonces genera la combustión. Ok, vamos a hablar un poquito de la combustión. En la combustión es una mezcla de aire y gasolina, así que en el ambiente tenemos aire, especialmente del aire lo que necesitamos es el oxígeno. Así que el aire tiene una mezcla de 79% nitrógeno, 21% de oxígeno. Eso sería ideal, ¿verdad? Porque sabemos que en la atmósfera hay otros gases nobles y hay contaminación también, así que nada. El aire entra por aquí, por el sistema de inducción del motor y el aire es mezclado con la gasolina.
Ahora, cuando el motor genera rotación con el starter, pues genera una succión que se encarga de succionar la cantidad de aire que necesita, que es suficiente con la gasolina que se le va a inyectar en el carburador. Es suficiente para poder generar una combustión en los cilindros. Los cilindros pues tienen una parte que es de steel y tienen una parte que es de aluminio. Tienen estos cooling fins, que es por donde viaja el aire y entra en contacto para poder remover el calor de los cilindros o cederle ese calor al aire que rodea esos cilindros para mantener una temperatura eficiente de la función de los cilindros. En los cilindros se puede monitorear también lo que se llama el CHT, el Cylinder Head Temperature, que es un sensor de temperatura que se instala en la cabeza del cilindro. Tiene la opción de ponerlo y monitorear temperatura de esos cilindros en los 4 cilindros. Así que eso es bien importante reconocerlo, que el piloto tiene que monitorear esa temperatura, el Cylinder Head Temperature. En este caso aquí no monitoreamos eso. Sí, también existe otro monitoreo que es el EGT, ¿verdad? El Exhaust Gas Temperature, que es otro sensor de temperatura, ya sea un termistor, comúnmente un termocouple, que se instala en el exhaust de uno de los cilindros o en el stock, ¿verdad? Donde se reúne todo, se colecta todos los exhaust. Y ahí se monitorea la temperatura de la salida de los gases. Pues todo con el propósito de monitorear las condiciones y evitar ruptura en el cilindro, ¿verdad? Así que tenemos unas temperaturas críticas a la cual entonces también la metalurgia con la que están hechas los componentes internos del pistón, las válvulas, que todo eso se mantenga en un rango operacional donde no sufra deformaciones permanentes. Aquí tenemos por donde se servicea, ¿verdad? Es un anglicismo que usamos acá los mecánicos de aviación, por donde se le da un refill de aceite, se corrige también y se evalúa el nivel de aceite de acuerdo a las especificaciones. Esas especificaciones están en el manual y en el POH, en el Pilot Operation Handbook también. Aquí en los magnetos, en este caso es bastante sencillo, tiene lo que conocemos los pillets, ¿verdad? Que esto es un cablecito que lleva cada magneto, que es el que provee la conexión a ground para poder deshabilitar la función del magneto. Así que si este cable en sí aquí se desconecta y pierde su habilidad de estar a ground, pues tenemos un magneto vivo. ¿Qué significa eso? Significa que si yo le doy vuelta a manualmente, el motor puede tener la habilidad de prender. Y eso es un no, ¿verdad? Aunque sí hay procesos de hand cranking, pero es un proceso que tiene que estar bien adiestrado. Y obviamente, pues ese es el propósito, que en este caso, cuando usted termine de usar el avión, lleve ese switch, ese magneto switch a posición de apagado, para que se groundeen los magnetos. Ve, aquí vemos el otro magneto, que tiene un pilot también. Se llama el pilot, ¿verdad? Este cable, que es el que lleva ground. La corriente que pueda generar el magneto. Si yo libero con el switch la conexión a ground, pues entonces tengo un magneto que me puede producir alto voltaje, ¿verdad? Eso se llama el high voltage discharge, ¿verdad? O la intensidad de voltaje que viaja a través de este harness es alta, aproximadamente unos 20.000 voltios, y eso va a variar de la capacidad de los magnetos, pero es alto voltaje lo que se genera aquí en los spares. Cada magneto alimenta una parte de abajo de los cilindros, eso va a variar de manufacturero también, y en el otro lado alimenta la parte de arriba de los cilindros. Entonces el otro magneto del lado derecho alimenta la parte de abajo de este cilindro, de estos 2 cilindros que están acá, y después la parte de arriba de estos 2 cilindros. Esa es la configuración
que genera. ¿Por qué dos pares en cada cilindro? ¿Por qué dos magnetos? Oye, todo eso es redundancia. Aquí es aumentar el performance. Así que cuando el piloto hace la prueba o el mecánico hace la prueba, cuando se prenden los motores, eso va a tener un procedimiento diferente en cada motor. Hay motores que se prenden con los dos magnetos, hay motores que se prenden con el magneto izquierdo primero. Así que tienes que leer el procedimiento de cada motor en el POH. ¿Por qué? Porque la manera que él distribuye la corriente en el inicio del arranque es diferente en cada motor. Así que eventualmente, cuando el motor ya está operando, se desactiva el starter ya no está en contacto con la volanta, con el flywheel. El motor se mantiene en unas revoluciones, lo que llamamos idle o baja, en el caso como las conocemos. Pues entonces de ahí procedemos a probar si tenemos la habilidad de poder apagar este motor. En la cabina vamos a tener un switch que va a groundear los magnetos. Y primero groundea el left y deja sin llevar a ground el right. Y sigue trabajando con un solo magneto. Y eso tiene un procedimiento, ¿verdad?, que se llama el magneto drop test. Y es para verificar el funcionamiento y compararlo. Como es equitativo la alimentación de los magnetos en el motor, o sea que ellos alimentan 4 cilindros los dos, entonces vamos a comparar cuántas revoluciones por minuto cae cuando está trabajando con un magneto el izquierdo y viceversa. En la próximo paso pues sería volverlos a poner en funcionamiento con los dos magnetos y entonces apagaríamos el magneto izquierdo y seleccionaríamos el magneto derecho. Eso es simplemente moviendo el switch de los magnetos a la posición de right magneto. Cuando seleccionamos el magneto derecho, pues quiere decir que el magneto izquierdo está a ground, por lo tanto este magneto no va a producir voltaje hacia los pares. Y ahí vamos a comparar un magneto con el otro. Se supone que la caída en revoluciones por minuto esté en el rango de 50 revoluciones hasta 150 revoluciones. Debe ser menos de 200 revoluciones. Así que ellos tienen que estar en ese rango para que sean igual. Si hay mucha diferencia, pues quiere decir que en uno de esos dos magnetos, pues puede ser que tengamos un problema del espal, que tengamos un problema de alguna circunstancia con el rotor interno en el magneto, y eso después haríamos otro video para explicarle cómo el magneto funciona internamente. Pues básicamente después que él está trabajando, el motor va a generar calor. El calor ya sabemos que se lo cede al aire que pasa a través de los cooling fins. Y también tenemos el oil cooler. En este caso lo configuramos aquí afuera para que coja flujo del aire, de la hélice, pero generalmente está aquí